Y cuando todo esto pase. Es una premisa que nos permitió hacer esta serie de programas que llegan a ustedes por gentileza de Hielos Johnny, puro, cristalino y durísimo. El número 1 es Hielos Johnny, bajo la producción de Nelcy Santelid y la producción audiovisual de Claudio Abraham Berrío. En este programa vamos a entrevistar nada más y nada menos que a Luis Martínez. ¿Quién es Luis Martínez? Es un venezolano, es un margariteño a carta cabal, que emigró a Argentina, pero con una experiencia estupenda, porque ya aquí en Margarita se había hecho un cocinero profesional, un especialista en cocina Nikkei, que posteriormente pues llegó a tener experiencias importantes en algunas empresas como los hoteles Iquín y el restaurante Juana la Loca. Discípulo muy disciplinado de Luis Nakamura, hoy podemos disfrutar, si estamos en Argentina, de deliciosísimos platos de esta cocina Nikkei, que por cierto a mí me encanta. Dígame el ramen, es una maravilla. Me encanta poder conversar con Luis Martínez, cocinero de primera línea en Buenos Aires, en los hoteles Alvear. Luis, un placer saludarte. ¿Cómo estás, Marlena? Todo mío, un placer, ¿eh? Quisiera que conversáramos un poco de esta experiencia que hemos tenido como seres humanos frente a la pandemia y a la cuarentena. ¿Cómo la has vivido tú? Cuéntanos. Sonará contradictorio, pero ha sido bastante llevadera, vamos a decirlo de esta manera, llevadera. Me ha permitido enfocarme en mí, me ha permitido tomar tiempo para mí y creo que era lo más importante. Antes, a lo mejor con tanto ajetreo, tanto trabajo, tanta falta de tiempo, mirábamos hacia todas partes, menos hacia acá adentro, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha ayudado esta cuarentena, a ver un poquito más hacia adentro. Me encanta tu óptica, me encanta el enfoque. ¿Y sabes por qué? Porque precisamente hay quienes se han dedicado a fastidiarse con la cuarentena y se trata de buscarle una postura, un enfoque positivo a lo que obligatoriamente tienes que vivir. Nadie quiere vivir encerrado, pero las circunstancias de esta pandemia nos obligan. Entonces, el enfoque que le has dado me parece estupendo. ¿Qué has podido hacer mientras estás en cuarentena? Sí, totalmente. Bueno, como te decía, enfocarme en mí y trabajar en mí. Como has visto en varios videos en YouTube, lo puedes ver que todos están entrenando, todos están haciendo contenido, todos están haciendo cosas que capaz en la normalidad de la vida nunca lo habrían hecho por razones de tiempo o por razones de necesidad, porque sabes que la necesidad también nos lleva a hacer cosas. En mi caso, me he ocupado de mí, hago mucho ejercicio, lo he hecho desde muy niño, pero estando acá me di cuenta que no necesito un gimnasio, por ejemplo. Entonces, económicamente hasta me ha servido. Me he enfocado mucho en lo espiritual, empecé a meditar, he leído mucho acerca del budismo, acerca de pues, corrientes filosóficas, estoicismo, por ejemplo, taoísmo, y creo que eso me ha llenado muchísimo y me ha ayudado a comprender y a ver la vida y a verme a mí mismo desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva un poco más tranquila, más estable, más sana, podría decir. Así entonces vas a recordar la pandemia. Es decir, cuando pase el tiempo y tú puedas decir, bueno, de esta manera, o este es el recuerdo que me trae en el momento en que estuve en cuarentena. Totalmente. Para mí el recuerdo sería la época en la que pude conocerme, la época en la que pude responderme a mí mismo muchísimas preguntas y a pesar de todo fue una época de resistencia para mí y de ponerme a prueba en muchos niveles, ¿no? Psicológico, sentimental, creo que nos pone a prueba
lo más importante es que lo veamos siempre de manera positiva. El budismo dice que no hay circunstancias negativas ni positivas, solo hay circunstancias. Nosotros le ponemos ese tilde. ¿Estás estudiando las reglas del budismo? Sí, sí, las leo mucho, las analizo mucho y voy tomando un poco de budismo, un poco de taoísmo, un poco de estoicismo y me voy formando una filosofía propia para, no tanto para pensar, sino para ver las cosas, para entender las cosas. ¿Cómo te ayuda eso en tu profesión de cocinero? ¿De qué manera te apoya? Sabes que esta profesión es una profesión de mucha presión. Hay demasiada presión. Estas corrientes te ayudan a mantenerte estable. Cuando acá estás bien, cuando tú estás estable y estás bien, no hay presión, no hay pandemia que te desenfoque. No hay absolutamente nada que te desenfoque. Pero tienes que trabajar en ti, obviamente. Este momento que estamos pasando está perfecto para que trabajemos en nosotros. Quizás, bueno, de tu condición de emigrante argentina, esto te obligó muchas veces a estar corriendo, a estar en una permanente angustia y te viene muy bien este tiempo dedicado a ti. ¿Qué es lo primero que vas a hacer, que te gustaría hacer cuando todo esto pase? Wow, wow, wow. La verdad, como te dije, he dedicado tanto tiempo a mí que no tenía no tendría una primicia de algo específico que querría hacer, porque me siento bien, me siento feliz, me siento contento a pesar de todo lo que está pasando. Pero lo primero que haría sería marcarle a mi novia y decirle, vámonos al parque a tomarnos unos mates y a observar, a sentarnos en el pasto, a observar el verde, a observar el azul, a observar a la gente, a los animales, a sentir esa paz, digamos, que te da la naturaleza que no puedes tener en casa. Es lo que Luis haría. Yo entiendo que hay mucha gente que preferiría, no sé, he escuchado gente que quiere ir a bailar, está bien, pero bueno, cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Bueno, tú eres un margariteño y eres antolinense, eres del municipio Antolín del Campo, desde donde estamos entrevistándote allá en Argentina, porque ahora los venezolanos están en el mundo y nos enorgullecen, como nos enorgulleces tú, con este trabajo de primera línea en Argentina. Ahora bien, ¿qué recuerdas de tu municipio? ¿Qué es lo que más extrañas? El verde, el color verde, el color verde. O sea, yo tengo el privilegio de que allá en la isla soy de Antolín y desde mi casa se ve el Guayamurí perfecto, por ejemplo. Y en mi despertar era abrir el garaje de mi casa y ver hacia arriba y tenía ese cerro hermoso, verde todos los días. Eh, Pasar por La Fuente, por ejemplo, en el auto, que es un pueblo bastante verde. Paraguachí, que es verde también. Entonces eso lo extraño mucho, ese color de verde de la naturaleza, ese olor a tierra, ese olor a sal, eso es lo que yo extraño. Acá no lo tengo, acá esto es cemento y cemento, hermoso, es un país hermoso, Argentina es hermosísimo, pero creo que aprendí a querer eso que me da la isla, que es ese verde, esa naturaleza, bonito y barato, es lo más sencillo que hay, pero es lo que me llena más. Hipotéticamente, si pudieras regresar a tu isla y a tu municipio, ¿qué proyecto te gustaría ver cristalizado, desarrollado aquí en Antolín del Campo? Wow. Mira, yo antes de venirme, muchísimo antes de estar acá en Argentina y trabajar en otros países donde tuve la suerte de hacerlo, como Aruba, Curazao, yo tenía en mente un proyecto para Antolín, eh, específicamente era una especie de escuela. Quería hacer una escuela a nivel gastronómico, porque con Nakamura, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer una cena benéfica para acreditar como cocineros a todos los cocineros de la vieja escuela que veían en muchos hoteles de la isla, sobre todo en Antolín, que eran cocineros empíricos y que no tenían ningún tipo de estudio.
nadie los reconoció como cocineros, simplemente fueron personas que trabajaron muchos años en cocina. Y eso me hizo pensar, mira, Antolín es un municipio turístico neto. Y se me ocurrió eso, hacer una escuela, como un hotel escuela, donde todas estas personas que no pueden pagar una carrera gastronómica porque es costosísima, tengan esa posibilidad de ingresar, tanto viejos como jóvenes, y puedan graduarse como tal, sea de licenciado en turismo, idiomas, gastronomía, y tengan esa posibilidad de llevar esa, digamos, eso que aprendiste a hacer empíricamente a una profesión como tal. Creo que sería un sueño hacerlo. Cuando yo lo quería hacer, obviamente no tenía la capacidad para hacerlo, pero bueno, me gustaría en un futuro poder ver eso, que Antolín pueda invertir en antolinenses, ¿sabes? Y que ese ciclo digamos, de turismo que se percibe en esa zona sea hecho por antolinenses. Bueno, anotado tu proyecto. Tenemos derecho a soñar, tenemos derecho a nuestros sueños. Y cuando todo esto pase, nosotros tendremos derecho a pensar en un mejor país, en un mejor municipio, y contamos contigo. Despídete de toda esta gente que te ha estado viendo, agradecida de poder tener este placer, Luis Miguel. No, vale, gracias a ti. La verdad, un placer verte de nuevo. Tiempo. Y bueno, no, ojalá en un futuro, cuando yo regrese a la isla, pueda ver el comienzo de ese proyecto. Es algo muy bonito. Ojalá que cuando regrese esté. La verdad que sí. Extraño mucho la isla. Tengo casi 5 años que no voy. Pero bueno, sé que pronto lo haré. Recibe nuestro calor margariteño y la bendición de la Virgen del Valle. Y Amén. este ha sido Luis Miguel Martínez. Hoy y cuando todo esto pase.